Gloria al Señor. Salmos 90, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Oramos esta tarde. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te doy la gracia, Dios eterno, por la oportunidad de que me concedes esta tarde de poder transmitir este culto de oración y palabra de Jehová a través de las ondas radiales. Gracias te doy esta tarde, Señor, por este pueblo que ha comenzado a conectarse a este culto cibernético. Gracias, Dios mío, por este pueblo, Dios del cielo, que en esta hora, Dios mío, se está conectando y lo que van a seguir conectándose en el transcurso de este culto cibernético. Gracias, Señor amado, porque es una bendición grande el poder llevar a través de esta página de YouTube tu palabra, el mensaje de Jesucristo, dar un mensaje de alerta, de advertencia, de consuelo, de fortaleza, de edificación al pueblo del Señor y de salvación a las almas perdidas. Gracias te doy, Señor, porque es una bendición grande la oportunidad de que tú me concedes como siervo tuyo que soy, Dios mío, de ser un pregonero de tu palabra y dar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo, como nos enseña tu palabra, Señor amado. Bendice, Dios del cielo, a todos mis hermanos que van a estar oyendo esta palabra, este mensaje. Mis hermanos de aquí del área de la Bahía, hermanos de San Francisco, San Mateo, Richmond, Novato, hermanos aún de Los Ángeles, California, hermanos que de España, de República Dominicana, diferentes partes del mundo, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, hermanos de diferentes partes, Señor, que estarán en esta preciosa tarde conectándose a la página de YouTube y escuchando la palabra del Señor. Gracias te doy por este privilegio grande que me concede, Dios mío. Yo te pido, Señor amado, que este culto cibernético pueda ser de bendición para todos aquellos que van a estar conectados, escuchando el mensaje de tu palabra. Tu siervo quiere ser solamente un instrumento del Espíritu Santo para gloria y para honra de tu nombre, Señor amado. Que esta tarde, a través de este culto cibernético, tú puedas dar salvación al perdido, restauración al descarriado, Señor, libertad al cautivo, sanidad al enfermo, Dios mío, y traer una palabra de aliento y de fortaleza para el pueblo angustiado y atribulado por el tiempo que nos ha tocado vivir, Señor amado. Que sea tu nombre glorificado, Dios del cielo, en esta hora, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. En tus manos ponemos este tiempo, Dios mío, para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, Dios le bendiga, Dios le guarde esta preciosa tarde. Gloria al nombre del Señor. Es una bendición grande el poder estar ya en este culto cibernético aquí desde mi humilde hogar. Amén, desde mi pequeña oficina, en un cuarto también de oración que Dios nos ha permitido tener aquí para buscar el rostro de nuestro Dios. Así es que Dios bendiga esta preciosa tarde a mis hermanos que ya comenzaron a conectarse, amén, a través de la página Santidad a Jehová, Edwin Pineda. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que Él me concede. Este ya es el tercer día de culto, gloria al Señor, amén, ya es el tercero que hago aquí en este hogar, y el primero lo hicimos
donde la familia Cisnero, creo, así se llama la familia, de nuestros hermanos. Y ahora Dios nos permite poder hacer ya un culto más aquí en este lugar. Gracias a Dios, a su misericordia, que el Señor nos da la oportunidad de tener las redes sociales y poder usarlo para lo bueno, para transmitir la palabra del Señor. Estamos en el tiempo profético, donde el ángel Gabriel le da la revelación al profeta Daniel acerca de los últimos tiempos y le habla que la ciencia se aumentaría. Y en el día de hoy tenemos la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué usted quiere usar la ciencia? Para lo bueno o para lo malo. Nosotros como cristianos tenemos que usarlo para lo bueno. Gloria al nombre del Señor. Esta tarde, gloria al Señor, como siempre, nuestros cultos cibernéticos se caracterizan por ser cultos donde hay palabra de Dios, pero además de eso, son cultos de oración y de intercesión. El día de ayer estuvimos, el día de ayer sábado estuvimos intercediendo, amén, por diferentes necesidades. Creo que aproximadamente casi entre 15 a 20 peticiones que tuvimos el día de ayer. Tuvimos más de 30 minutos de oración, orando por el pueblo del Señor. Y esta tarde también lo haremos de la misma manera. Yo sé que estamos en un tiempo de crisis, un tiempo profético donde se está cumpliendo la palabra del Señor, y el deber de los hombres de Dios, de los predicadores de la palabra, es anunciar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero además de eso, Dios nos ha dado la orden de orar por las necesidades. Así es que estaremos orando al final de la prédica, de esta predicación que Dios nos ha regalado este día. Amén. Estaremos orando por su necesidad. Aquí está mi esposa Yesenia Pineda en las cámaras, gloria al Señor, y en el teléfono. Ella estará atenta a su petición, a su necesidad. Así es que puede hacerlo con toda confianza, que al final de la prédica estaremos orando por su necesidad. Gloria al nombre del Señor. Gracias al Señor. Este día domingo ha sido un día donde la iglesia, creo que la mayoría hemos estado buscando a Dios en ayuno y oración. Dios le bendiga a usted, que al pueblo del Señor que se esforzó para levantarse este día domingo tempranito. Algunos quizás de madrugada, otros a las 6 de la mañana, otros se durmieron quizás a las 7. Pero creo que hay pueblo que ha estado buscando a Dios en ayuno y oración. Dios le bendiga a usted que ha estado buscando del Señor. Y qué bueno que desde tempranito, amén, los hermanos de la iglesia han estado predicando la palabra del Señor. Estuvo nuestro hermano Francisco Romero por medio de su página. Creo que fue un mensaje, creo que de 11 a 12 por ahí, gloria al Señor. Luego siguió nuestro hermano evangelista Hermes Zúñiga de 2 de la tarde en adelante. Y ahora su servidor, el evangelista Edwin Pineda, estará compartiendo esta tarde la palabra del Señor. Así que hemos tenido un día de palabra de Dios, un día donde Dios nos ha estado alimentando de la palabra del Señor. Y después que yo termine de predicar y de orar, seguirá nuestro pastor Wilfrido Ábrego en la página El Refugio San Francisco Oficial, que será de 5 a 6 de la tarde. Gloria al Señor. Mientras tanto, vamos a aprovechar este tiempo nosotros de poder predicar la palabra del Señor. Y traigo un tema importante para la iglesia en estos últimos tiempos. Creo que usted ya lo miró ahí en la pantalla. Gloria al Señor, el tema que lo hemos puesto, gloria al Señor, para la iglesia, que lo hemos titulado Persecución versus Pandemia. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Ese es el tema de esta tarde. Persecución versus pandemia. ¿Cuál es tu actitud o cuál es la actitud de la iglesia? Para eso quiero irme a la palabra del Señor. Quiero irme a Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4 para la gloria del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4 para la gloria de nuestro Dios. Dios bendiga, amén, a mis hermanos que ya comenzaron a conectarse, los que van a seguir conectándose. Dios les bendiga esta preciosa tarde. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estudiar ya la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, verso 1 al 4. Si usted tiene Biblia cerca de usted, tómela por favor, para que confirme lo que estaremos leyendo esta tarde, que es
palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y como siendo esta la poderosa palabra del Señor, yo le doy lectura bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reza la letra de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando, casa por casa. Estamos en el verso 3. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Lo leo por segunda vez el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Oro esta tarde, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad de que me concedes de poder leer los versos de tu palabra, donde estaré disertando el mensaje de tu palabra. Gracias, Dios amado, por este privilegio grande que me concedes esta tarde, Señor, de poder alimentar a tu pueblo a través de tu palabra, de poder, Señor amado, a través de estas ondas cibernéticas, de esta página de YouTube, Señor amado, transmitir el mensaje de la palabra del Señor y poder llevar un mensaje de alerta, de aliento, de advertencia, de fortaleza, de edificación, de exhortación para el pueblo del Señor, y un mensaje, Señor, de salvación para los perdidos. Gracias te doy por esta oportunidad grande que tú me concedes, y yo la aprovecho de predicar tu palabra, Señor, porque es la orden que tú me has dado desde el cielo. En tus manos pongo este tiempo. Quiero ser solamente un instrumento del Espíritu Santo para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, como dije, estaré predicando bajo el tema persecución versus pandemia. ¿Cuál es tu actitud? Persecución versus pandemia. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Gloria al nombre del Señor. Jesucristo, el dueño del evangelio, el esposo de la iglesia, el que pagó alto precio en la cruz del Calvario por todo el género humano, le dio una promesa a la iglesia antes de ascender al cielo. Hechos capítulo 1, verso 8. La palabra del Señor nos enseña y nos dice el evangelista Lucas, declarando las palabras del Maestro cuando Jesucristo le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, juntamente con los apóstoles, tenían la promesa de parte de Jesús de enviarles a otro consolador que se llama el Espíritu Santo, para que el consolador los guiara a toda verdad y a toda justicia, y les enseñara todas las cosas, y también para que los invistiera de poder, y que a través de la persona del Espíritu Santo recibieran poder y se viera la gloria y el poder de Dios manifestado en Jerusalén, empezando en la ciudad de Jerusalén,
Así es que cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, comenzó a haber una manifestación de gloria y de poder sobre Jerusalén, sobre la ciudad de Jerusalén. Una manifestación gloriosa donde el Espíritu Santo comenzó a usar los apóstoles de Jesucristo. Y la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 1 versículo 12 que por la mano de los apóstoles, óigalo bien, la Biblia nos enseña que por la mano de ellos comenzaron a haber manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo en ese lugar comenzó a moverse algo tan especial, algo tan lindo, donde la Biblia nos enseña, gloria al nombre del Señor, Hechos capítulo 5, versos 12 al 16, la Biblia nos enseña que los discípulos del Señor comenzaron a hacer grandes prodigios. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, dice la palabra, y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. A tal grado, dice la palabra del Señor, verso 13, que los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Óigalo bien, a causa del mover del Espíritu Santo, las señales seguían a los apóstoles. No los apóstoles seguían las señales, no. Las señales seguían a los apóstoles. Habían prodigios, habían milagros, habían manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo de Dios. Había algo especial dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia de Jesucristo. Mas sin embargo, el deseo de Dios no es que solamente se mirara esa gloria en Jerusalén. No es que se mirara esa manifestación en Jerusalén. El deseo de Jesús era que el poder de Dios se manifestara no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mas, sin embargo, los apóstoles en ese tiempo se habían acostumbrado a ver la gloria de Dios y no querían moverse de Jerusalén. No querían salir de la ciudad de Jerusalén. Estaban acostumbrados a reunirse, gloria al Señor, en el pórtico de Salomón. Estaban acostumbrados, gloria al nombre del Señor, a estar viendo la gloria de Dios en ese lugar. Entonces había un problema de cierta manera. Hermano Edwin, ¿cuál era el problema? El problema era que Dios no quería que solamente Jerusalén fuera testigo de la gloria de Él. No solamente Jerusalén viera el poder de Dios manifestado, no. Dios quería que también Judea, que también Samaria y también los confines de la tierra fueran testigos del poder del evangelio que se estaba manifestando en Jerusalén. Entonces, oiga bien lo que pasó. A causa del acomodamiento, a causa del estancamiento del evangelio en Jerusalén, a causa de ese estancamiento, Dios tuvo que permitir una persecución. Dios tuvo que permitir una persecución en Jerusalén, y Dios tuvo que usar a Saulo. Dios usó a Saulo para perseguir a la iglesia. Dios, óigalo bien, tuvo que usar la persecución para que a causa de la persecución, óigalo bien, la iglesia saliera de Jerusalén. Entonces aquí está el detalle. Cuando Saulo comienza a perseguir a la iglesia en Jerusalén, la pregunta es, ¿cuál fue la actitud de la iglesia frente a esa persecución? ¿Cuál fue la actitud de la iglesia cuando se da la persecución usando Dios a Saulo? Porque quiero que sepa que Dios usó a Saulo para perseguir a la iglesia. La iglesia estaba acomodada de cierta manera, por decirlo así. Por decirlo de esta manera, no querían salir de Jerusalén, estaban tranquilos en Jerusalén. Habían milagros,
habían prodigios, habían sanidades, había llenura del Espíritu Santo cuando se reunían en el templo, aquel lugar de la gloria de Dios. Había algo especial en Jerusalén, pero Dios no quería que solamente Jerusalén fuera testigo de la gloria de Dios. Dios quería sacar a los apóstoles de ese lugar, a la iglesia, sacarlos de Jerusalén, y por eso Dios se movió de esta manera y permitió la persecución en Jerusalén. Y aquí es donde Dios usa a Saulo. Aquí es donde Dios usa a Saulo para traer esta persecución. La pregunta es, ¿cuál fue la actitud de la iglesia primitiva frente a la persecución? Pregúntese, ¿cuál fue la actitud de la iglesia frente a la persecución? Estamos hablando del primer siglo de la iglesia primitiva. Estamos hablando del primer siglo de la iglesia primitiva. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia frente a la persecución? Número uno. Primera actitud positiva de la iglesia. Primera actitud positiva de la iglesia frente a la persecución. Y es que la Biblia nos enseña que a causa de la persecución fueron esparcidos los hermanos y comenzaron a anunciar el evangelio por todas partes. Por todas partes. ¿Dónde dice eso, hermano Edwin? Los versos que hemos leído. Hechos, capítulo 8, versículo 4, dice la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esa es la primera parte positiva de la persecución. Esa es la primera parte positiva de la persecución en el primer siglo de la iglesia primitiva. Que la persecución que Dios permitió que se diera en Jerusalén trajo una consecuencia positiva. Y la consecuencia fue que la iglesia que estaba acomodada en Jerusalén tuvo que salir de Jerusalén y se fue esparcida, y donde quiera que iba predicaban el evangelio de Jesucristo. Número 2. ¿Cuál fue la otra consecuencia que se dio? ¿Cuál fue la actitud de la iglesia frente a la persecución? Número 2. La Biblia nos enseña que ya no podían reunirse como iglesia en el pórtico de Salomón. Óigalo bien. Ya no podían reunirse libremente. Oiga, ya no podían reunirse libremente en Jerusalén, en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era el portal del templo de Jerusalén, que estaba al lado oriental del templo, que quedaba al lado oriental del templo que había construido Salomón, y que había, gloria al nombre del Señor, que había sido reconstruido después por Herodes. Ahora, esta parte del templo, el pórtico de Salomón, allí acostumbraban los apóstoles a reunirse a predicar el evangelio. Los apóstoles, juntamente con los hermanos, ahí se reunían. Hechos capítulo 5, versos 12 al 13. Y la Biblia nos enseña que fue la última vez que prácticamente se reunió la iglesia juntamente con los apóstoles en el templo de Salomón, o más bien en el pórtico del templo de Salomón. ¿Dónde está eso, hermano Edwin? Hechos capítulo 5, versos 12 y 13, dice la Biblia. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Oiga bien, todos unánimes. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, hablando de los apóstoles. Mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces, los apóstoles, antes de la persecución, se reunían en el templo que había reconstruido Herodes. Se reunían allí para predicar el evangelio. Se reunían allí para predicar el mensaje de Jesucristo. Entonces, ahora, cuando viene la persecución, Hechos capítulo 5, verso 12, nos relata que fue prácticamente la última vez en que Pedro se reúne en ese lugar para predicar abiertamente el evangelio de Jesucristo, para proclamar abiertamente el mensaje de Jesús en el templo de Salomón. Entonces, ahora, esa fue la actitud. De cierta manera ya no lo siguieron haciendo.
Ya no siguieron visitando ese lugar. Ya no predicaban abiertamente el mensaje en el templo de Salomón. Pero óigalo bien, la tercera actitud que vemos en la iglesia. Yo quiero traer ese enfoque esta hora. Enfocarme en esta tercera actitud de la iglesia. Quiero enfocarme en esta actitud de la iglesia. Que la tercera actitud de la iglesia frente a la persecución fue la siguiente. Y es que los hermanos, oiga, los hermanos se reunían en las casas. Oiga, los hermanos a causa de esta persecución ya no podían ir al templo abiertamente. Entonces los hermanos se reunían en las casas. No a ver películas, oiga, no a estar viendo novelas las hermanas, no a pasar el tiempo. Se reunían en las casas a orar, dice la Biblia, a orar por los hermanos que estaban en peligro, a orar por los hermanos que estaban pasando momentos difíciles, a buscar el rostro del Señor. Y un ejemplo entre todos los que podemos encontrar, un ejemplo de ellos, es el ejemplo cuando fue apresado el apóstol Pedro. Y para eso quiero llevarlo a la escritura. Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 5, dice la Biblia. Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahora, esta persecución ya no fue una persecución religiosa como la de Pablo. No, esta persecución ya fue una persecución gubernamental que pertenecía al gobierno de su tiempo. En este caso, quien era el líder de ese gobierno era el rey Herodes. Entonces, esta es una persecución ya gubernamental del gobierno, donde se levanta contra ellos. Aún no se había dado la persecución de los romanos, todavía no se había dado. No se había llegado a esa persecución a nivel mundial con relación al mundo de ese tiempo, que era el mundo de Roma. Todavía no se había dado. Pero esta era una persecución gubernamental del gobierno. Entonces, ahora, ¿qué pasó? La Biblia dice que Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Oiga, verso 5, verso clave. Ojo a esto y oído y ojo a lo que le voy a decir esta tarde. Dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto para usted que está de acuerdo, que no quiere orar, para usted que no quiere interceder, para usted que no quiere buscar el rostro del Señor, es para usted. Mire cuál era la actitud de la iglesia. A causa de la persecución comenzaron a hacer culto en las casas. Comenzaron a reunirse en las casas de la iglesia, pero no estaban perdiendo el tiempo. La iglesia estaba orando por los hermanos que estaban siendo perseguidos. La iglesia estaba intercediendo por las necesidades de los apóstoles, de los predicadores de Jesucristo, de los hermanos que eran perseguidos. La iglesia estaba buscando a Dios en oración. Mi alma alaba a Dios esta tarde. Dice la Biblia el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa era la actitud de la iglesia. Oraba a Dios por el apóstol Pedro. Había una persecución terrible. Ya la persecución ya no era por Saulo, ya había sido alcanzado por Jesucristo y ya su nombre ya no era Saulo sino Pablo. Ahora la persecución era más terrible y ahora era el rey Herodes quien había agarrado primeramente a Jacobo, lo había matado a espada. Y luego de Jacobo agarra a Pedro y se pretendía sacarle en una fiesta importantísima frente a todos los judíos y matar al apóstol Pedro. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, gloria al Señor, estaba allí encadenado en la cárcel, custodiado por 4 grupos de 4 soldados. La iglesia no estaba perdiendo el tiempo en tiempo de persecución. La iglesia no estaba perdiendo el tiempo. La iglesia no se estaba matando unos con otros. La iglesia no estaba criticándose. La iglesia no estaba levantando falso. La iglesia
estaba buscando a Dios en oración. La iglesia no pasaba chismeando como hay gente en el día de hoy que pasa en las redes sociales chismeando, que pasa en las redes sociales criticando, que pasa en las redes sociales defendiéndose, que pasa en las redes sociales. No, hermano, que me esté escuchando esta tarde, la iglesia estaba buscando a Dios en oración. Es el tiempo donde la iglesia tenemos que volver a la cantera, a dejar que Dios nos comience a pulir, a dejar que Dios comience a pulir los diamantes, a dejar que Dios comience a trabajar en nosotros, a humillarnos delante del Señor. No es tiempo de pasar peleando como perros y gatos, es tiempo de buscar a Dios en oración, es tiempo de buscar a Dios en ayuno, es tiempo de volvernos al Dios Todopoderoso y humillarnos delante de su presencia y entrar en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, a buscar a Dios, a orar por la gente necesitada de España, españoles que están siendo sacudidos por esta pandemia, italianos, hermanos en México, hermanos en Honduras, hermanos en Costa Rica, hermanos, gloria al Señor, en El Salvador, a un hermano de aquí de Estados Unidos. Es tiempo que la iglesia nos unamos en oración. No vamos a orar para que ordenarle a Dios, Señor, detén esto. No vamos a orar así. Vamos a orar humillados delante del Señor. La actitud de la iglesia primitiva en tiempos de persecución fue un tiempo de búsqueda, donde oraba, donde buscaba a Dios, donde se metía en las casas, gloria al Señor, a orar a Dios por la necesidad del pueblo del Señor. La Biblia nos enseña, oiga lo que dice la Biblia, capítulo 12, versos 11 al 17, dice la palabra de la siguiente manera: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Hoy estaban en una casa, no estaban en el templo. No estaban en el templo. ¿Usted qué cree que solo en el templo está Dios? No, en su casa, si usted busca a Dios, ahí está Dios moviéndose en su vida. En su casa, si usted busca a Dios, va a ver la gloria de Jehová en su vida. Mi alma alaba a Dios en el día de hoy. Óigalo bien, dice la palabra del Señor: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Oiga, no estaba enseñando, estaba orando. Mire, increíble. Estaban orando, donde la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, estaban ahí reunidos orando a Dios. Señor, guarda al apóstol Pedro, Señor. Mira, tu siervo está encadenado en esa cárcel. Tú tienes la última palabra sobre tu siervo. Sácalo para que siga predicando el evangelio de Jesucristo. Estaba orando por el siervo de Dios. Estaba intercediendo. Era tiempo de oración. Mi alma alaba a Dios en esta hora. La Biblia dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Verso 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Oiga, tiempos de persecución. Tiempos de persecución. La iglesia primitiva del primer siglo pasó un tiempo de persecución más terrible que lo que está pasando la iglesia frente a esta pandemia. Se lo voy a repetir por segunda vez. La época que pasó la iglesia primitiva fue una época terrible, donde fue una persecución tremenda, donde con solamente confesar el nombre de Jesús, muchos eran muertos,
los mataban, los metían a los coliseos romanos, donde nuestros hermanos del primer siglo hasta el tercer siglo fueron devorados, muchos de ellos por leones, por tigres, comidos por cocodrilos, comidos, óigalo bien, por diferentes bestias salvajes, muertos, gloria al Señor, por jabalíes. Óigalo bien, hermanos que murieron y eran la alegría, el hazmerreír del pueblo romano de su tiempo, donde en Roma mataron miles y miles, si es posible millones de cristianos, murieron por causa de la espada, por causa de la persecución, por causa del hambre, por causa, óigalo bien, de la guerra que ahí se movía. Era una situación sin precedentes lo que estaba pasando en Jerusalén y en todo el mundo conocido desde entonces, llamado Roma. Entonces era una situación terrible lo que pasó a la iglesia del primer siglo. La pregunta es ¿cuál fue la actitud de ellos frente a la persecución? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? ¿Cuál fue la actitud de Juan? ¿Cuál fue la actitud de Jacobo? ¿Cuál fue la actitud de la iglesia primitiva frente a la persecución? Escúchelo bien en el día de hoy. Nosotros no le llegamos ni a los calcañales a la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo que no es persecución, la iglesia no está siendo perseguida en el día de hoy. Y hay gente que está cobardada en este día. Hay gente que está cobardada en el tiempo de hoy. Hay gente que en lugar de estar aprovechando el tiempo, hay gente que en el día de hoy dice: ay, yo anhelo ir a la iglesia. ¿Para qué quiere ir a la iglesia usted? ¿Para qué quiere ir? Para ir a alabar al Señor. Quiero que sepa que en el día de hoy, óigalo bien, y lo voy a decir con toda autoridad, sin temor a represalia, sin temor a represalia. ¿Sabe por qué muchas veces hay gente que está anhelando ir a los templos? La pregunta es: ¿para qué? ¿Para ir a alabar a Dios o para ir a entretenerse? Porque lamentablemente en pleno siglo XXI nuestros altares se convirtieron en entretenimientos. Nuestros altares se convirtieron en shows mediáticos. Nuestros altares se convirtieron en salas donde el público llegaba a entretenerse con danzarina, llegaba a entretenerse con payasos, llegaba a entretenerse con monólogos, llegaba a entretenerse con personajes que no llevaban palabra de Dios, sino que llegaban a contar chistes a los altares. Óigalo bien, la gente que quiere llegar, ¿por qué Dios permite esto? Porque la gente hace mucho ruido en el día de hoy. El pueblo ha hecho mucho ruido en los altares y ha hecho poca búsqueda de Dios. Hace mucho ruido en los altares, cantando, brincando, danzando, pero poca búsqueda de la gloria de Dios, poca oración. ¿Por qué los pastores quieren que regresen a los altares? ¿Por qué los pastores quieren regresar nuevamente? ¿Por qué? Para seguir recibiendo diezmo, para seguir recibiendo ofrenda, para seguir multiplicando las arcas de la iglesia. ¿O verdaderamente aman las ovejas? ¿O verdaderamente aman al pueblo del Señor? ¿Por qué quieren? ¿Por qué quieren? Veamos la situación que estamos pasando en el día de hoy. Yo lo dije desde el primer día que comencé a salir al aire por medio de la página de YouTube. En el primer culto cibernético, Dios ha permitido esta pandemia, Dios la ha permitido. Y yo dije en el primer culto, es un trompetazo de alerta y lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy. Dios ha permitido esto. No es una persecución, no están muriendo los hermanos a causa de la espada, es una pandemia, es un enemigo invisible que no lo podemos ver la iglesia. La pregunta es: ¿cuál es nuestra actitud frente a ese enemigo? ¿Cuál es nuestra actitud frente a esa pandemia? ¿Cuál es nuestra actitud frente a lo que estamos pasando? Jerusalén, los apóstoles de Cristo, la iglesia del Señor no quería salir de Jerusalén. Ellos no estaban en pecado, no estaban en pecado. La iglesia no estaba en pecado. Los apóstoles no estaban en pecado, pero sí estaban en graves problemas. ¿Cómo así, hermano Edwin? El problema era que Dios no quería que se quedaran en Jerusalén. Dios quería que salieran y llevaran el mensaje a Judea, llevaran el mensaje a Samaria, llevaran el mensaje hasta los confines de la tierra. Ese era el plan de Dios. En el día de hoy la iglesia sí está en pecado. Hay mucho pueblo. Es poco el remanente que quiere guardar la palabra. Es poco el remanente que quiere consagrarse. Es poco el remanente que está esperando el arrebatamiento
arrebatamiento de Cristo por la iglesia, es poco el remanente, y por eso la iglesia ha entrado en una terrible apostasía y en un libertinaje sin precedente. Y no se diga, óigalo bien, la sequedad, no se diga la tibieza en que ha caído mucho pueblo del Señor, y a causa de esto Dios ha permitido esto. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud frente a esta pandemia? ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás con deseo de regresar al templo para seguir viendo monólogos, para seguir viendo danzarinas, para seguir viendo, gloria al Señor, show mediático en los altares, para que te cuenten chistes? ¿O quieres escuchar palabras de parte de Jehová? ¿O quieres escuchar un pueblo consagrado humillado delante del Señor? Dios está cansado de tanto show en los altares. Dios se ha cansado de tantos hijos del diablo que han, óigalo bien, han prevaricado con la palabra, han contaminado los altares. Dios está cansado porque hay altares contaminados en el día de hoy. Dios se ha cansado porque muchos pastores en el día de hoy ya no están por amor al pueblo, sino por amor a la plata, por amor al dinero. En el día de hoy les interesa más el diezmo que el alma del pueblo, les interesa más las ofrendas, les interesa seguir comprando carros nuevos, casas nuevas, seguir llenándose sus cuentas bancarias, que el pueblo del Seama. Yo siento la gloria de Dios esta tarde. Les interesa más su posición económica que el pueblo de Jesucristo. Por eso Dios tiene que traer un despertar en el día de hoy. Dios tiene que traer un despertar en el día de hoy, porque hay muchos pastores que han descuidado a la oveja, han descuidado al pueblo del Señor y están interesados en el crecimiento económico, no en el crecimiento espiritual del pueblo. Están interesados más en que sus cuentas bancarias crezcan y que no haya un crecimiento en la santidad en el pueblo, en la consagración. Se ha perdido el llamado de alerta en estos últimos tiempos. Se está perdiendo el llamado de alerta en estos últimos tiempos. Y Dios tiene que sacudir a la iglesia. Dios tiene que sacudir a la iglesia. Dios tiene que sacudir a la iglesia, empezando por los pastores, empezando por los evangelistas, empezando por los maestros, empezando por los predicadores. Dios tiene que sacudir a la iglesia para hacerle entender que nosotros no somos de esta tierra. En esta tierra somos peregrinos y advenedizos. Nuestra morada es la patria celestial. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta tarde. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta tarde. Dios tiene que sacudir a la iglesia en el día de hoy, porque la iglesia está acomodada. Lamentablemente estamos en el tiempo donde la gente sí tiene el deseo de ir a la iglesia. Ay, el culto. Quiere irme para la iglesia. ¿Para qué quiere ir al culto? Para seguir comiéndose a su hermano, para hacerse pedazo de hermano. ¿Para qué quiere ir al culto? Extraña a la otra amante. No, a la iglesia se va a alabar al Señor, porque hay gente que en este tiempo están amedrentados, asustados, no hayan que hacer. Hay mucha gente que se ha descarriado en este tiempo. Mira, aguado, párese en el evangelio. Ya deje de andar de flojo, de sinvergüenza. ¿Cómo es posible que en este tiempo de pandemia, donde Dios está dando el trompetazo de alerta para que se afirme, y sigue de adúltero, sigue de sinvergüenza, sigue de fornicario, sigue de pendenciero, sigue de pleitista? Es tiempo de humillarnos delante del Señor. Es tiempo de entrar a nuestra cámara secreta. Es tiempo de entrar a la cámara secreta, buscar a Dios en oración, buscar a Dios en ayuno. Dios está cansado de tantos shows mediáticos. Dios está cansado de ver cómo los pastores están destruyendo el rebaño. No le están dando el pan que el pueblo necesita, no les están dando el alimento que el pueblo necesita. ¿Qué está pasando con la iglesia en el siglo XXI? ¿Cuál es nuestra actitud frente a esta pandemia? El mensaje es persecución versus pandemia. Persecución versus pandemia. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Persecución versus pandemia. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud de la iglesia frente a esta pandemia? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? ¿Cuál será nuestro comportamiento? ¿Para qué queremos regresar a los cultos? Es importante, la Biblia nos enseña, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición grande. El salmista decía, yo entiendo lo que usted me puede decir en la Biblia, yo entiendo lo que me decía. Una cosa demandada a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Yo entiendo perfectamente
solamente eso, yo lo entiendo a la perfección. Los hombres que amamos a Dios tenemos un deseo de ir a la iglesia para escuchar palabra de Dios, para alimentarnos del Señor, de la presencia de Dios, y que Dios pueda hablar a nuestra vida y que podamos ser bendecidos por el medio del Espíritu Santo. Yo entiendo perfectamente eso. El problema es que son pocos los que tienen ese comportamiento, esa actitud de búsqueda, esa actitud de humillación, esa actitud de anhelar la presencia de Dios. En el pleno siglo XXI, lamentablemente la iglesia, óigalo bien, hay muchos pueblos acomodados. Hay muchos pueblos acomodados. Ya no se habla de ayuno, ya no se habla de oración. Se habla solamente de hacer este par y de hacer otro par. Viene el día de la madre, viene el día del padre, viene el Halloween, viene la Navidad y se habla de comedera tras comedera. Nos hemos olvidado de la búsqueda de todo como empezó. Tenemos que volver a nuestros inicios. Tenemos que volver a nuestros inicios, iglesia. Tenemos que regresar a nuestros inicios como fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue sacudida por la persecución, pero la actitud de la iglesia fue no parar el mensaje del evangelio. La actitud de la iglesia fue predicar el mensaje de Jesús. La actitud de la iglesia fue seguir expandiendo el mensaje de Jesucristo. Aunque ya no podían predicar en Jerusalén, ya no podían predicar en el pórtico de Salomón, ya no podían anunciar el mensaje en ese lugar con libertad como lo hicieron al principio, pero aunque no estaban allí, oigan bien, los que iban esparcidos por Judea, por Samaria, no callaban el mensaje de la palabra. Usted que me está escuchando, usted que tiene un amigo, mire, si no lo ha podido evangelizar, envíenle que sea un mensaje de texto, mire, dígale por medio de Facebook, mire, Cristo te ama, por medio de WhatsApp, dígale, mira, Cristo viene pronto. Si no lo evangelizó personalmente, que sea por las redes sociales, háblele de Jesús. Háblele de Jesús. Háblele del Maestro. Aunque sea por medio de las redes sociales. Háblele del Maestro. Dígale, Cristo te ama. Cristo quiere salvarte. ¿Cuál es nuestra actitud frente a esta pandemia? No es posible que la iglesia esté coartada. Ay, no. Yo no quiero que nadie me visite. Mira, ahora ya no queremos que nadie nos visite. Dios mío. Hoy se le dice, mire hermano, queremos ir a predicar a su casa. No, aquí no quiero que no venga nadie. Y está bien, respetamos su punto de vista, pero la gente está temblando en el día de hoy con todo esto. Que ir a visitarlo, está bien, hay que respetar, ¿verdad?, las normas del gobierno. Yo entiendo perfectamente esto, pero ¿cómo estamos temblando en el día de hoy? ¿Cuál es nuestra actitud frente a esta pandemia? Vamos a cobardarnos. ¿Usted cree que vacaciones nos han dado? Mira la iglesia, cuando había persecución, la actitud de la iglesia fue entrar en oración. Se reunían en las casas, dice la Biblia. Se reunían en las casas. Y en las casas se reunían, gloria al nombre del Señor. La palabra dice que se reunían a orar. Y oraban, dice la palabra del Señor, sosegadamente. Verso 5 del capítulo 12 dice la Biblia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro. Por Pedro. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud en este momento? ¿Y qué va a pasar con nosotros después que esto pase? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Seguiremos de rebeldes, de desobedientes? Oiga, este tiempo, aprovechalo en oración. Usted y yo que todo el tiempo estamos corriendo para el trabajo y que de aquí para allá, atribulado, hermano, no hay tiempo de orar, no hay tiempo. Mira, hoy es el tiempo de orar. Hermano, ¿y por qué no quiere ir a la montaña y orar? No, hermano, no hay tiempo de ayunar. Mira, solo trabajando de lunes a sábado, el día domingo para la familia, no hay tiempo. Mire, hoy es el tiempo de ayunar, hombre. No sea cabezón, métase con Dios en ayuno y oración. Es el tiempo de ayunar. Es el tiempo de ayunar. Usted que me está escuchando en esta hora, usted que dice, no hermano, es que fíjese que no hay tiempo de congregarse. Mira, ahora la gente quiere congregarse. Hay algunos que me están escuchando, hermano, y cuando van a abrir la iglesia y va a haber culto, está bien, pero cuando había culto no querían llegar al culto. Cuando había reunión no querían llegar a la reunión. Ahora que no hay culto, están asustados que quieren. Mire, ahí en su casa busque de Dios en ayuno y oración, hombre. Ahí en su casa métase con Dios, volvamos a nuestros orígenes. Volvamos a los principios de la iglesia. Volvamos a los principios de la iglesia. Volvamos a los principios de la iglesia. Es tiempo de buscar a Dios en ayuno y oración.
Es tiempo de buscar a Dios en ayuno y oración. Usted que me está escuchando, ¿cuál es nuestra actitud frente a esta pandemia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud en este momento? ¿Cuál es nuestra actitud? Estamos amedrentados y queremos regresar a la iglesia. Está bien, eso es bueno. Pero ¿cuál es el propósito? Ir a alabar a Dios. Congregarnos a recibir palabra del Señor. Oiga, mira ahorita cómo estos, entre comillas, apóstoles, profetas, entre comillas, los pastores de mega congregaciones, de mega iglesia, los imperios se les están cayendo. Los imperios se les están cayendo. ¿Por qué se les están cayendo los imperios? Ya no pueden recibir como antes recibían, ahora es diferente. Y están ellos ahí, bueno, aquí está la máquina, mándeme dinero por PayPal, mándeme dinero por esta cuenta. Y ya no pueden, ya los imperios se les están cayendo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba declinado al dinero. Su corazón estaba con el amor al Dios mamón, el Dios plata, el Dios billete. Entonces Dios dice, no, yo voy a tener yo voy a tener que sacudir la iglesia también con esta pandemia. Dios dice, tengo que sacudirla para que entiendan, gloria al nombre del Señor, que no es tiempo para estar entretenidos, no es tiempo para estar perdiendo el tiempo, no es tiempo para estar, oiga bien, acomodados, no es tiempo para seguir siendo engañados por hijos del diablo que no tienen escrúpulos por el pueblo del Señor. Es tiempo de buscar a Dios en ayuno y oración. Dios dice, tanto ruido que se hizo en la iglesia, tanto ruido que hicieron en la iglesia, quiero, dice el Señor, que regresen nuevamente y busquen mi rostro en ayuno y oración. Ustedes que están en casa, no pierdan el tiempo. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de buscar a Dios en oración, es tiempo de buscar a Dios en ayuno. ¿Cuál va a ser tu actitud frente a esta pandemia? Gloria al nombre del Señor. Mira la iglesia, los hermanos se reunían en casas. En casa se reunían los hermanos. Cuando se dio la persecución, se reunían en casas. En las casas se reunían frente a la persecución. No para pelear, no para estar chismeando, no, sosegadamente orando a Dios. Sin cesar oraban a Dios por el pueblo, por los apóstoles, por los hombres de Dios. Esa tiene que ser la actitud de la iglesia. Esa tiene que ser la actitud del pueblo del Señor. Una actitud de humillación, una actitud de búsqueda, una actitud de clamar a Dios, gloria al nombre del Señor. Por el pueblo, por las necesidades. ¿Cuánta necesidad hay en el día de hoy? Por eso yo los cultos, las prédicas, las haré, los cultos cibernéticos, los haré con palabra de Dios y con oración por las necesidades. Si llama 1 o 2, gloria a Dios, pero con 2 que quieran, yo voy a orar por ellos. Si son 20, soy 30, lo voy a hacer también. Porque Dios puso en mi corazón, Dios puso en mi corazón de poder alimentar al pueblo con la palabra y de poder orar por su necesidad, así como hacía la iglesia primitiva, así como hacía la iglesia que ya no podía reunirse en el pórtico de Salomón, no podía congregarse en el templo de Salomón, pero aunque no podía ir allí a causa de la persecución, en las casas donde estaban, allí oraban, en las casas donde se reunían, ahí cantaban, en las casas donde se reunían, sosegadamente, sin cesar, oraban por los apóstoles de Jesús, por los hermanos que estaban en peligros, por los hermanos que eran perseguidos, por los hermanos que estaban en las cárceles, que Dios los fortaleciera, por los hermanos que iban a morir, que Dios les diera la fuerza para comparecer, oigan bien, ante los líderes políticos de ese tiempo y morir con valentía frente a la muerte. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud frente a esta pandemia? Vamos a buscar a Dios, iglesia. Vamos a buscar del Señor. No te quedes estancada. Vamos a buscar el rostro del Señor. Dios me dijo, tienes que dar una palabra que alimenta al pueblo, que advierta a la iglesia, pero vas a orar también por las necesidades. Es la palabra de Dios a mi corazón y yo lo estoy haciendo. Cada culto cibernético, aquí habrá palabra de Dios y habrá oración por ti, no importa de dónde me llames, seas parte del concilio, el refugio en Cristo, o seas parte de otro concilio, llames iglesia de Dios, asamblea de Dios, príncipe de paz, monte Sinaí, iglesia el Calvario, donde quiera, pero vamos a orar porque es la orden que me han dado de orar por las necesidades de la iglesia. Necesitamos volver a nuestros inicios, necesitamos volver a nuestros principios, a buscar a Dios en ayuno y oración, como lo hacía la iglesia primitiva, no en los templos, en las casas.
en las casas. En las casas. Ahí se reunían en las casas a buscar a Dios en oración por las necesidades del pueblo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a esta pandemia? En el día de hoy, la iglesia está pasando una situación muy difícil. Lo entiendo perfectamente. Donde esta pandemia es una enfermedad epidémica. Una enfermedad epidémica donde se ha extendido aproximadamente a más de 193 países. 193 países. Ha contagiado aproximadamente 690,000 personas. Ha contagiado 690,000 personas hasta el día de hoy aproximadamente. No hay una cifra exacta, solamente hay aproximaciones nada más. Aproximaciones. Óigalo bien, y han muerto en el día de hoy 33,000 personas. 33,000 personas aproximadamente han muerto a causa de esta pandemia. La pregunta es, iglesia, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Quieres que regresemos al templo para seguir peleando como perros y gatos? ¿Quieres que regresemos al templo para seguir viendo espectáculos en los altares? ¿Quieres que regresemos al templo para seguir viendo shows mediáticos? Para seguir viendo danzarinas, para seguir viendo payasos, para seguir viendo que los pastores nos cuenten chistes para reírnos a carcajadas. ¿O queremos hombres que les demandemos que haya palabra de Jehová en su boca? Hombres que no anden con bagatelas en su boca, sino que tengan palabra de Jehová, que alimenten el alma del pueblo. ¿Qué queremos hacer? Queremos regresar a la iglesia para seguir entretenidos, ir a cantar, y me voy con él y en adulterio. ¿Cuál es tu actitud frente a esta pandemia? Está bien, regresemos. Hay que buscar a Dios, pero no podemos ser los mismos de siempre. La iglesia no puede ser la misma de siempre. Necesitamos volver a Dios, al ayuno y a la oración. Poco se está hablando de esto. Usted ve las mega congregaciones. La gente dice, extraño a mi pastor Maldonado, extraño a mi pastor tal y tal, extraño a mi pastor Yesenia Den, extraño a esto. ¿Para qué los extrañan? ¿Por qué? Porque les gusta que los entretengan con fábulas baratas en el día de hoy. No hay una palabra que compunga el alma, que compunga el corazón. ¿Dónde está la palabra que confronta el pecado, que prepara la iglesia para el arrebatamiento? Pronto Cristo viene por nosotros. Dios tuvo que permitir esto. Dios lo tuvo que permitir, aunque usted me diga que no. Yo creo en un Dios que está sentado en su trono y que no hay nada, pero nada que pase sin que Él no lo sepa y Él no lo permita. Así como lo oye, Dios lo tuvo que permitir, porque hay muchos sinvergüenzas hijos del diablo que están abusando de la iglesia. Están entreteniendo a la iglesia. Y lamentablemente la actitud de la iglesia es una actitud de adormecimiento. Dios me ha dado mensajes de alerta en el día de hoy. Yo no le voy a estar hablando solo de amor y que la protección, somos protegidos de parte del Señor. Pero Dios me ha dado mensajes de alerta para el pueblo en este tiempo, para que la iglesia despierte en el día de hoy. ¿Para qué queremos regresar? ¿Para seguir siendo los mismos de siempre? O que haya una actitud de humildad, de humillación, de búsqueda delante de la presencia del Señor. Acuérdese de este tema: persecución versus pandemia. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Voy a estar finalizando esta tarde en este mensaje. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud? Usted que no podía ayunar, ¿va a poder ayunar ahora que no está trabajando? Sí, con usted. Usted que no puede ayunar, ¿va a poder ayunar ahora que no está trabajando? Usted que estaba tan ocupado en el ministerio, que por causa del ministerio no podía subir a la montaña. Por causa del ministerio no podía subir a buscar a Dios. Ay, el ministerio, hermano. Ay, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, el ministerio de maestro. Estoy ocupado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora no va a poder ayunar? Oh, hermano, ahora no. Ahora, ahí tengo comidita en el closet. Tengo comidita. Mire, deje de estar de aguado, sin vergüenza. Busque de Dios en ayuno y oración. Es tiempo de buscar a Dios. Poníamos de excusa el trabajo.
Poníamos de excusa el ministerio. Y ahora hay un despertar para la iglesia. Tiene que haber un despertar. Ya no podemos ir a la montaña. Y aquí en casa. Este día domingo. El ministerio y refugio en Cristo Jesús estaba invitado para estar a Dios, buscando a Dios en ayuno y oración. Usted se levantó a orar en la mañana. Usted se levantó a buscar a Dios. Mire, si que Dios tiene que apretarnos la tuerca. Mire, Dios tiene que apretar a la iglesia para que despierte en estos últimos tiempos. Dios tiene que despertarnos. ¿Cuál es su actitud frente a esta pandemia? La actitud de la iglesia primitiva frente a la persecución fue una actitud positiva. Se lo voy a repetir por segunda vez. La actitud de la iglesia primitiva frente a la persecución fue una actitud positiva. ¿Por qué? Porque los que eran esparcidos, que iban huyendo, corriendo, que andaba detrás de ellos Saulo, corrían para que no los mataran. Mire, donde quiera que llegaban, predicaban el evangelio. A todos los que encontraban, les predicaban el evangelio. Y así eran salvos hombres y mujeres. Segundo, ya no podían predicar con libertad en el pórtico de Salomón. Ya no lo podían hacer. Pero en las casas se reunían y hacían culto para Jehová. Hacían culto para Jehová. Hermano Edwin, aquí no está el pastor. Y usted varón que es sacerdote de la casa. Usted no puede hacer un culto en su casa. No puede hacer un culto en su casa donde reúna a su familia. Donde predique aunque sea 10 minutos. Aunque diga Jesús lloró. Un mensaje corto quizás. No puede reunirse en su casa usted, hacer un culto y poder cantarle al Señor. No puede reunir a sus hijos, contarles una historia bíblica. Yo vivo contándoles a mis niñas todas las noches, antes de dormirnos, una historia bíblica. Un culto, les hago historias bíblicas, les hago preguntas. Es el deber del hombre de Dios como sacerdote del hogar, instruir a nuestros hijos con la palabra del Señor. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud frente a esto? Ya es tiempo que la iglesia despierte. Mire, pastores que no sabían años de no saber que era ayuno y oración, ahora Dios los está apretando para que busquen a Dios en ayuno y oración. Hombres que solo pasaban en los altares, evangelistas, que solo pasaban predicando en los altares, Dios los está apretando para que este tiempo sea un tiempo de búsqueda, sea un tiempo de oración, sea un tiempo de ayuno, sea un tiempo de humillación, sea un tiempo de estudio de la palabra. Gente que estaba afanada en lo económico, la economía, el materialismo, lo material. Y ahora, mire, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios, amada iglesia. ¿Cuál es su actitud frente a esta pandemia? Usted que me está escuchando, a muchos este mensaje no les va a gustar. Es posible que hayan pastores que esto les caiga como un balde de agua. No me importa, mi compromiso con el Dios que me dio este mensaje para la iglesia, un mensaje de alerta y de despertar para la iglesia en el siglo XXI. ¿Cuál es su actitud? Es tiempo de humillarnos delante del Señor. Este tiempo, aprovéchelo en oración, aprovéchelo. Ya deje de estar durmiendo 12, 14, 15 horas. Levántese en la madrugada a orar, varón. Tiempo de vigilia. Usted que no está trabajando, levántese a orar. Usted que ya lo descansaron del trabajo. Hay unos que gracias a Dios todavía siguen trabajando, pero hay otros que ya lo descansaron. ¿Qué? ¿Se va a quedar rascándose las patas en la cama? ¿Se va a quedar rascándose los pies en el sofá? ¿O va a buscar a Dios? Es tiempo de buscar al Señor, iglesia. Mira, haga cultos en su casa. La iglesia primitiva no podía ir al templo después que se levantó la persecución por Pablo y después por el rey Herodes. Ya no podía ir al templo, al pórtico de Salomón. Pero en las casas, oraban, cantaban y allá había palabra de Dios cuando llegaban los apóstoles. Y allá había palabra de Dios. Sí, así como lo oye, la persecución no cesó durante 3 siglos, aproximadamente 300 años duró la persecución. Pero la iglesia no se paró, se mantuvo firme en las casas, en las catacumbas, que eran las cuevas subterráneas de la ciudad de Roma. Allá en las catacumbas alababa a Dios. No había luz. La oscuridad era terrible, la densa tiniebla se podía quizás hasta palpar, aquí era terrible. No había suficiente oxígeno, pero ahí alababan al Señor. Aquí, servidor, por lo menos, mire, gracias a Dios, aquí tenemos una oficina pequeñita. Aquí predicamos. Este lugar es un culto, es un cuarto de oración también.
donde Dios nos permite buscar a Dios en ayuno y oración. Aquí cerramos la puerta. Aquí Dios nos permite. Usted que está en casa haga lo mismo. Cierren la puerta ahí de su cuarto y dígale: aquí nadie va a entrar, voy a estar en ayuno y oración. Métase con Dios. Es tiempo de buscar al Señor. Que tu actitud frente a esta pandemia no sea una actitud de rebeldía, de tener en poco lo que estamos viviendo. No sea una actitud de soberbia. No sea una actitud de estar, óigalo bien, acomodados. No, una actitud de buscar a Dios en ayuno y en oración. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te doy las gracias, Señor amado, por la oportunidad que tú me concediste de haber predicado tu palabra esta tarde, Dios eterno. Te doy las gracias por este pueblo que estuvo conectado en la página de YouTube Santidad a Jehová Edwin Pineda. Gracias, Señor, por este pueblo, Dios del cielo, que estuvo conectado, Señor amado. Gracias, Señor eterno, porque hubieron hombres y mujeres pidiendo a Dios oración y unidos, Señor amado, conmigo en esta página, escuchando palabra de Jehová. Bendice a la iglesia, fortalece tu pueblo, fortalece cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando esta tarde, Dios mío, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Antes de orar por las necesidades de la iglesia, antes de orar por usted, que puso su petición, la escribió en los comentarios de la página del en vivo que estamos haciendo esta tarde, haré una oración de fe. Una oración por aquellos que van a aceptar y van a reconciliarse con Jesús esta tarde. Tú que vas a aceptar a Jesús, tú que me estás mirando, que vas a aceptar y vas a reconciliarte con el Señor, repite después de mí estas palabras. Dile de lo profundo de tu corazón, dile: Señor Jesús, esta tarde te doy las gracias por la oportunidad que me diste de haber escuchado tu palabra. Reconozco que soy pecador. He pecado contra ti. Yo te he fallado. Pero hoy me humillo con todo mi corazón y suplico tu misericordia. Perdóname, Jesús. Perdona mis pecados. Perdona mis iniquidades. Dile: escriba mi nombre en el libro de la vida. Dame fuerza y fortaleza para seguir adelante en tu camino hasta el día que vengas por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.